¿Todos los adolescentes? Ok. Voy a pedirles que nos hagamos en un pequeño grupo, por favor, para no mirarnos como arroz o como maíz tirados en el suelo y desparramados. Podemos estar en un pequeño lugar, en una área. Unos se hacen para acá, otros se hacen para allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos en buen tiempo, amados? Quiero hablarles en esta noche de 7 oraciones antes de llegar a la oración de intercesión. ¿Quiénes saben qué es intercesión? Interceder por otros, ponerse a la brecha por otros, hacer vallado por otros, cubrir a alguien más. Eso es interceder, es despojarte de ti mismo para dar tu vida por alguien más. Que eso fue lo que nuestro Señor hizo. El Señor dijo que Él está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos quieren ser intercesores? Amén. Amén. Pero para llegar a la intercesión hay 7 oraciones, y en esta noche quiero hablarles de esas 7 oraciones. Y una de ellas se encuentra en Mateo capítulo 21 y versículo 22. Mateo 21 y versículo 22. Y esa se llama la oración de fe. Si usted las quiere ir apuntando, son 7 oraciones. La primera es la oración de fe. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos un pueblo que camina por fe. La oración de fe es el primero. Y se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, tenemos que creer algo que estamos orando, que estamos pidiéndole a Dios para poder recibirlo. Si usted ora, hermanos, sin creer, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Déjeme decirle que nada más está haciendo como ocupando un lugar. Y esa oración no llega al Padre. Por eso la Biblia dice que sí, todo lo que pidieres en oración, creyendo. Todo el mundo puede orar. Pero muy pocos son los que creen. Y el que cree, todo le es posible. Entonces dice la Biblia, creyendo lo recibiréis. Es la oración de petición. ¿Cuántas peticiones podemos poner delante de Dios? Sabemos que Dios nos está escuchando. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nos responde cuando oramos. Entonces es la oración de petición. Es la oración que cambia las cosas. La oración que disipa lo natural para ver lo espiritual. ¿Sí me entendieron? La oración, hermanos, de fe es la que disipa toda invisibilidad para ver lo que no se ve. Usted tiene que alcanzar a ver con sus ojos espirituales lo que no mira con sus ojos naturales. Tenemos que abrir nuestra visión espiritual. Entonces es la oración que cambia las cosas, es la que está siempre en la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a atendernos. Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a darse por nosotros. Pero cuando tú le estás orando, hermanos, tienes que creer lo que le estás pidiendo a Dios, que lo vas a recibir. ¿Está conmigo?
Entonces, todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiréis. Es la oración de petición, es la oración que cambia las cosas y es la que está siempre en la voluntad de Dios. Dios quiere hacer su voluntad en esta tierra. La segunda oración es la oración de consagración. Y esa la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 22 y versículo 42. Mateo, Marcos y Lucas 22 y versículo 42. Es la oración de consagración. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí hay algo bien fuerte a nuestra vida, hermanos. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es perfecta. Y a veces queremos nosotros que se haga nuestra voluntad, a nuestra manera, a como nosotros hemos planeado. Pero el Señor dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. A veces planeamos, pero Dios es el que ejecuta. Tú puedes planear muchas cosas, pero Dios va a hacer las cosas a su manera. Y tenemos que recibir la voluntad de Dios. Recibir lo que Dios quiere hacer para nosotros. Entonces, la consagración, hermanos, tienes que consagrar tu vida para que se haga la perfecta voluntad de Dios, para que se lleve a cabo, como Jesús dijo aquí en estas palabras, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu vida tiene que ser consagrada a Dios. La voluntad de Dios en esta noche de que estemos en este lugar recibiendo su presencia. Y esa es la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros hacemos nuestra voluntad y nuestra voluntad nos lleva al fracaso, nos lleva a la separación de Dios. Porque hacemos las cosas a nuestra manera y Dios quiere bendecir nosotros, pero cuando le obedecemos, cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Es la oración que nos insta a la consagración, nos da un deseo de santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por ejemplo, hermano, las cosas que tenemos aquí en este lugar son consagradas a Dios. No es bajo nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Que todo lo que traigamos para el Señor sea consagrado y sea para el servicio de Dios. Tu vida, hermano, Dios la ha rescatado, la ha traído de un lugar de oscuridad, de tinieblas, y la ha traído a su luz. La quiere consagrar. Quiere que tú y yo estemos consagrados a Dios, para que Él pueda vivir en nosotros. Acuérdense que Dios no habita en lugares sucios. Vosotros pues sois templo del Espíritu Santo. Sois templo de Dios. Entonces tenemos que consagrar nuestra vida. Consagrar, hermano, no solamente nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, consagrarlos a Dios. Nuestra vista, consagrarla a Dios. Nuestras manos, consagrarlas a Dios. Todo lo que hacemos, hermano, sea consagrado a Dios. Todo, hermano, lo que hagamos en esta tierra sea para el Señor, que sea en consagración a Dios. Es la oración que nos seduce a dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. ¿Cuántos no quieren que se haga la voluntad de Dios en sus vidas? Los que no están en esta noche no quieren que se haga la voluntad de Dios. Pero tú y yo que estamos aquí, yo estoy seguro que tú quieres que sea la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida. Porque Dios, hermano, quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Entonces es la oración de consagración. Llevamos 2 oraciones. La tercera es la oración de entregar nuestras cargas. La encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Es la oración de entregar nuestras cargas. 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti,
Dios tiene cuidado de mí cuando consagramos nuestras vidas a Dios. De tu familia, de tus hijos, Dios tendrá cuidado. Pero cuando somos nosotros, hermanos, consagrados a Él y entregamos nuestras cargas, entregamos a Dios nuestras necesidades. Su palabra dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Él quiere que descansemos en Él. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos aferramos a nosotros mismos, a nuestras fuerzas? Dejemos que se haga la voluntad de Dios, amados. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Que Él tome nuestras cargas, nuestras necesidades. Entonces es la oración de entregar nuestras cargas. Es la oración que nos hace descargarnos de todo peso de aflicción. ¿Cuántas aflicciones hay en nuestras vidas? Estamos afligidos, estamos en aflicción, estamos en necesidad, a veces estamos en escasez. Pero hay que dejarlas al Señor. Hay que dejárselas al Señor. Por eso nos dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Señor, aquí está, Señor, yo soy tu hijo, Señor. Estoy viviendo bajo tu voluntad, me estoy consagrando a ti y estoy creyendo en ti, Señor. Por lo tanto, he hecho toda mi ansiedad delante de ti, todas mis cargas te las entrego a ti, Señor. Tú sabes lo que vas a hacer. Tú haces lo mejor para nosotros. Aprendamos a depender de Dios, hermanos, a dejar nuestras cargas, nuestras necesidades delante de Dios. Es la oración que nos hace confiar en Dios y no andar afanados. ¿Cuánto afán hay en nuestras vidas? ¿Cuánto afán hay en nuestro corazón, hermano? ¿Por qué nos afanamos? Si Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Tenemos que echar todas las cargas delante de Dios. La cuarta oración es la oración de adoración. Regresemos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, capítulo 25 nos habla de adoración. Escuchen bien. Pero a medianoche, orando, ¿qué estaban haciendo? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos los escuchaban. ¿Cómo buscamos nosotros a Dios, hermanos? ¿Cómo es, hermanos, nuestra adoración a Dios? ¿Es una adoración de canto a Dios? ¿De adoración, de exaltación al Rey? ¿O cómo es tu adoración cuando te acercas a Dios? ¿Es de queja? Por eso yo les decía al principio, hermanos, solo adórale, solo alábale. Dios quiere escuchar tu adoración, Dios quiere escuchar tu alabanza. Dios ya sabe tu necesidad, Dios ya sabe tu aflicción, Dios ya sabe tus penas, Dios ya sabe cómo está nuestra vida. Dios en esta noche quiere escuchar tu adoración. Solo alábale. Solo busca su rostro, solo busca su presencia. Solo dile lo que Él es para ti, lo que significa para ti. Adórale, adórale con todo el corazón. Si estás triste, alábale. Si estás afligido, alábale. Pablo y Silas estaban en un lugar no muy cómodos. Estaban presos. A veces nosotros también estamos presos, hermanos, en nuestras necesidades. No tenemos libertad de buscar a Dios. No tenemos libertad, hermanos, de venir al templo a adorar al Rey. Porque cuántas aflicciones hay. Muchos dicen, hermano, no tengo ni para la gasolina. Son ataduras, hermanos, que el enemigo pone. Son cosas, hermanos, que el enemigo está ahí poniendo para desviarnos de Dios. Pedro y Silas estaban en una situación difícil. Pedro y Silas estaban, hermanos, atados. Estaban presos. Pero ellos adoraban. Ellos estaban cantando a Dios. Dice que los demás los estaban escuchando. Hermanos, que los enemigos escuchen tu alabanza. Que los escuchen tu adoración a Dios. Que no escuchen tu queja.
Que no escuchen tu llanto. Que no escuchen, hermano, tu renegar. Que sea como las palabras que salieron de la boca de Job cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Hermano, todo obra para bien a los que Dios ama. Todo obra para bien. Que se haga la perfecta voluntad de Dios. Pero tenemos que adorarle, hermanos. Buscar su rostro, buscar su presencia. Es la oración, hermano, que hace que en tiempo de pruebas a la medianoche, es la oración de Job que se postró y adoró en tiempo de prueba. Es los 3 hombres, hermanos, que estaban en el horno, que lo calentaron muchísimas veces más de lo normal. Pero Dios estuvo con ellos, Dios estuvo con Job, Dios estuvo con Pablo y Silas. Igualmente Dios estará con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Dios no quiere oír quejas. Dios quiere oír alabanza. Dios quiere oír adoración. Que confiemos en el Señor. Esa es la 4ª oración, hermano, la de adoración, de adorarle al Señor. La 5ª oración es la oración que esté de acuerdo. Vayamos a Mateo capítulo 18 y versículo 18. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. De hacer una oración que esté de acuerdo, que esté al propósito de Dios, no a nuestra manera. Capítulo 18, versículo 18 hasta el 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos hace falta la convicción, hermanos. Estar convencidos totalmente de cuando nos reunimos, hermanos, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Que cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, cuando estamos orando, no estamos orándole al aire, no estamos orándole al edificio. Estamos orando a un Dios que está con nosotros. Nuestra oración, hermanos, tiene que estar de acuerdo, unánimes, juntos, pidiendo la misma cosa, para que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo. Yo estoy seguro, hermanos, convencidísimo, de que pidiéndole al Señor una misma cosa, todos juntos, Dios lo va a responder. La Biblia dice que si 1 hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000. Si tú tienes un problema, hermano, que te aflige, que te agobia en tu vida, pero si se lo dices a otro hermano: ayúdame a orar, hermano, por favor, de esta situación, necesito que te hagas uno conmigo. Y le dices a alguien más, hermano, 5 personas orando, ¿se imaginan qué poderosa es la oración que va a hacer huir a ese problema? Montañas de problemas se huirán, se quitarán de nuestro camino. Pero tenemos que estar de acuerdo. Tiene que ser una oración hecha al propósito de Dios. Si 2 o 3, dice aquí, no dice 5 ni 10, solamente está diciendo 2 o 3. Dicen que qué difícil es. Es más difícil que 2 personas, 2 cristianos se pongan de acuerdo que pasar un gallo a las 3 de la mañana por la frontera, por la línea. Ustedes saben que a esa hora tiene su primer canto el gallo. Pero qué difícil es que 2 cristianos se pongan de acuerdo. Por eso dice la palabra que 2 o 3 se pongan de acuerdo para pedir una cosa, será hecho. Lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo. Amén. ¿Así dice? No. Amén. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántos quieren petición?
¿Cuánto nos ponemos de acuerdo y decimos, Señor, desatamos bendición sobre tu iglesia? No diga conmigo, desatamos bendición sobre tu iglesia. Amén. Sobre cada uno de los hermanos. Entonces, esa es la oración que se pone de acuerdo. Es la oración de estrategia, hermano. Dos puestos de acuerdo en la tierra. Ponte de acuerdo, hermano, con tu hermano. Pídele a Dios, hermano, que será hecho. Dios te va a bendecir, hermano. Hay poder en ponerse de acuerdo. Hay un poder, hermano, sobrenatural de parte de Dios. Que si yo como siervo, como ministro de esta congregación y la congregación conmigo nos ponemos de acuerdo, hermano, cualquier cosa que le pidamos al Padre será hecho. Amén, aleluya. Dios bendecirá. ¿Para qué? Para trabajar, para dormir, para descansar. Si un hermano cae, el otro le levanta. Amén. Porque si estamos solos, hermanos, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Si dependemos nosotros, hermanos, si esta iglesia se está levantando a base de nuestra fuerza, déjenme decirle que no vamos a llegar ni a la esquina. Tarde que temprano se desmoronará. Pero si Dios está en medio de todo esto, Dios la levantará. Su nombre será exaltado. Tenemos que estar, hermanos, bajo el propósito de Dios, bajo la dirección de Dios. La sexta oración es la oración en el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Primera de Corintios 14, 13. Hasta el 15. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración en lenguas, hermanos, nos deja sin entendimiento humano. A veces no entendemos qué está pasando, qué está diciendo, qué es lo que se está hablando en ese momento. Pero es el hablar angelical con Dios. Es el lenguaje de Dios. Pero el Señor nos dice que pidamos el poder de la interpretación para que sea edificada la iglesia. Porque si no hay interpretación de lenguas, hermanos, para Él solo se edifica. Y no edifica al pueblo. Y yo quiero edificar al pueblo. Tu oración, hermano, tiene que ser una oración que edifique al pueblo. Que edifique a tus hermanos. Y que te edifique a ti. Entonces la oración en lenguas, hermanos, a veces tenemos el temor. Yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que dejes que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, hermanos. Lo único que vas a ser una persona diferente. Porque vas a tener una relación con Dios en el Espíritu. A veces tenemos relación con Dios solamente en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad simplemente, pero no en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y Dios dice la palabra que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere esa calidad de hombres, de mujeres. Dios no quiere llenar este lugar, hermano, solamente por llenarlo. Dios quiere una iglesia espiritual. Una iglesia que ame la presencia del Espíritu de Dios. Es el tiempo del Espíritu de Dios. A veces no buscamos el mover del Espíritu de Dios, hermanos. El Padre ya hizo su función, la creación de todas las cosas. El Hijo vino a manifestarse en hombre, hermanos, para llevar a cabo su propósito de morir en la cruz, para venir y darnos salvación y vida eterna. Ahora el Espíritu Santo dice que es el que nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Él es el que está haciendo en este tiempo la función de guiarnos al Padre.
de llevarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué no buscamos, anhelamos en nuestro corazón un avivamiento del Espíritu Santo moviéndose en toda la congregación, hermano? Si tú empiezas, hermanos, a dejar que el Espíritu Santo te llene, empezarás a hablar en otras lenguas. Pero también tendrás interpretación de tu propia lengua, de que nadie te la va a entender. Pero cuando hay interpretación entenderemos lo que Dios quiere bendecir a la iglesia. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva en la congregación, en los servicios, en la alabanza, en la palabra. Dios, hermanos, quiere edificar a su iglesia. Entonces nuestra oración en lenguas nos deja sin entendimiento humano, pero nuestro espíritu se edifica. El Espíritu sabe pedir como conviene. ¿Por qué no recibimos cosas, hermanos? Porque no sabemos pedir. A veces pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres. Pero si dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades, hermanos, Él sí sabe pedir por nosotros. Y si pedimos al Padre será hecho. Recibiremos conforme sean nuestras necesidades. El Espíritu sí sabe pedir por nosotros. Cuando oramos en lenguas, hablamos en el idioma celestial de Dios. ¿Cuántos quisieran tener ese idioma celestial, hermanos? Tener una comunicación con Dios directa. A veces dirás tú, hermano, no supe ni lo que pasó. Hermano, Dios te transporta a lo sobrenatural. Qué miedo sería que yo empezara a caminar, hermanos, sobre el aire aquí en este momento. Pero lo sobrenatural, lo natural es que yo camine sobre la alfombra. Pero lo sobrenatural es que yo empiece a caminar sin tocar la alfombra. Así como Pedro, lo natural de Pedro era que cuando pusieron los pies en el agua, ¿qué era lo natural? Que se hundiera. Pero lo sobrenatural vino sobre su vida cuando Jesús dio la orden, camina, ven hacia mí. Y él empezó a caminar sobre las aguas, pero se comenzó a hundir. Y algo que es bien precioso, hermanos, que a veces no lo entendemos y leemos despacio. En ese momento que a Pedro le falta la fe, lo que hubiera hecho Pedro era que se hundiera de un solo. Pero dice que se comenzó a hundir. O sea que poco a poco, por eso le dijo el Señor, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? A veces no recibimos de Dios, hermano, porque empezamos a dudar. Cuando empezamos que lo sobrenatural empieza a llegar a nuestras vidas, hermano, empezamos a temblar y decimos, algo está pasando en mi vida, y pum, te sales de la atmósfera de Dios. Te sales de la atmósfera de Dios, del propósito de Dios, de donde Dios te quería bendecir. Mira, hermano, hace aproximadamente como un año y algo, estuvo un joven aquí con nosotros. Mi esposa lo conoce, se llama Margarito. Este muchacho se lastimó su espalda. Y lo empezamos a invitar a la iglesia y empezó a venir. Y un día miércoles, él estaba parado a un ladito donde está el hermano Carlos. Y estábamos en la oración, hermano, estábamos en la intercesión buscando al Señor. Señor, sana a los enfermos. Señor, llena este lugar de tu gloria, de tu presencia. Y este joven, hermanos, cuando empezó a sentir, él me platicó después que empezó a sentir algo caliente, que empezó a llenar su vida. Desde los pies empezó a subir esa temperatura en su cuerpo que empezó a temblar. Empezó a llenarse, iba para arriba, ese calor intenso en su cuerpo, que él le dio miedo y se espantó y se movió. Y volteó para todos lados y se le fue. En ese momento se le fue y volvió a empezar a sentir el dolor en su espalda. Dios en ese momento estaba obrando en su vida, pero tuvo el temor, no tuvo la valentía de dejarse llevar por el Espíritu Santo a lo sobrenatural. Por eso yo te hago la invitación, hermanos, deja que el Espíritu Santo, no aprendas a nadar, hermanos, empieza a flotar en el río de Dios, que Él te va a llevar por sus corrientes, donde Él quiere llevarte. Él quiere bendecir nuestra vida. Nada te va a pasar, hermano. Solo vas a recibir bendición de parte de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo. Amén. Dios quiere bendecirnos cada día. Amén.
Cuando oramos en lenguas puede que intercedamos con gemidos. Hay gente que empezará a hacer gemidos, empezará a hablar en otros idiomas. Pero es el hablar de Dios. Y debemos de dejar que el Espíritu Santo nos envuelva y nos llene de su presencia. La séptima oración, hermanos. La oración en unidad para guerrear. Eso es lo que nos falta al pueblo de Dios en esta noche, en este lugar. Guerrear, hermanos. Hombres y mujeres valientes. Luchar, hermanos. Eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Hechos 4. Diácono me agüita. Hechos 4, 23 al 31. La oración en unidad para guerrear. Vaya conmigo el 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Cómo dijeron? Unánimes la voz a Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración en unidad, hermano, está a favor de los siervos de Dios o de amenazas al cuerpo de Cristo. ¿Cuántas amenazas tiene hoy en día el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos no quieren destruir las iglesias de Dios? Vienen, hermano, guerra contra la iglesia. Vienen tiempos difíciles, que ahí es donde tenemos que unirnos en oración, guerrear, hermano, poner vallado, hermano, sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia de Dios, hermano. Vendrán hombres y mujeres a este lugar, hermanos, y dirán: pastor, usted tiene que casarnos. Son amenazas contra la iglesia, hermanos. Homosexuales, lesbianas, que se introducirán a las iglesias. Y como ya el presidente dijo que todos los derechos sean iguales, ¿qué van a hacer los ministros? ¿De parte de Dios? ¿De parte de quién van a estar? Son amenazas que vienen sobre la iglesia, hermanos. Fuertes. ¿Usted me permitirá a mí que yo pueda casar a un homosexual con otro? No. ¿A una lesbiana con otra lesbiana? No. ¿Qué vamos a hacer? Las iglesias las empezarán a cerrar, porque los derechos de ellos se están rompiendo. Tendremos amenazas, tendremos demandas, pero por eso tenemos que guerrear. Poner un vallado, una protección. La iglesia oraba a Dios, hermanos, para que los apóstoles predicaran la palabra sin problemas. ¿Cuántos problemas, hermanos, tenemos como siervos de Dios para poder estar en este lugar, para buscar la presencia de Dios, para poder presentar la palabra de Dios, hermanos?
Hay situaciones difíciles, hermanos, que yo sé que ustedes no las conocen. Pero yo les pido, hermanos, siempre la oración de ustedes para con la familia pastoral. Porque las amenazas son fuertes. Son duras, hermanos. El enemigo ataca fuertemente. Pero cuando hay un hombre y una mujer que está por Dios, hermanos, está cubriendo la iglesia, Dios se hace presente. La oración de unidad nos hace orar en un mismo espíritu, en un mismo sentir y con un mismo propósito. Tenemos que orar con el mismo propósito, con un mismo sentir. Así como la iglesia aquí en el libro de los Hechos dice en el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dios busca la unidad. Allá hay un lema en el mundo, dice, el pueblo unido jamás será vencido. La iglesia necesita unirse en fuerza, en oración, en clamor, en lucha, en guerra, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra las potestades de los vientos, hermanos. Son contra los gobernadores de este siglo. ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no se hacen presentes en la oración? Vayamos por ellos. Busquémosles, preguntémosles, hermanos. Mira, la oración, hermanos, es la que nos da las victorias. Vayamos por nuestros hermanos. Propongámonos en nuestro corazón, hermanos, de tomar carga por los hermanos que no les gusta estar aquí. Son nuestros hermanos en Cristo. Son los más vulnerables, hermanos. Por eso es que no están aquí. Porque no les gustan las batallas. Muy fácil se dejan derrotar. Muy fácil. Se dan por vencidos. Rápido. Tiran la toalla. Ve tú, vieja. Yo estoy cansado. Vengo tarde del trabajo. O ve tú, mi amor. Mira, yo me voy a quedar aquí en la casa. Muy fácil tiramos la toalla. Peleamos como familias por nuestros hijos. ¿Dónde queremos tener a nuestros hijos? ¿Dónde, hermanos? Yo quiero tener a mis hijos buscando de la presencia de Dios, adoradores, predicadores. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo en el Señor. Y el Señor dice que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuál es tu deseo para tus hijos? Que sean profesionales perfectos, pero también que sean adoradores de Dios. Es lo más importante, es la garantía de Dios. Lo mejor tiene Dios para nosotros. Voy a terminar con la última. Entonces, para llegar a hacer la intercesión, hermanos, tenemos que tener la oración de fe, la oración de consagración, la oración de entregar nuestras cargas, la oración de adorador, la oración de estar de acuerdo y la oración en el Espíritu para ser los hombres y las mujeres que interceden, las que se ponen al frente, hermano, que hacen un vallado por sus hermanos, por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, los que protegen, hermano, los que se entregan para Dios. Así como nuestro Señor entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, Él intercedió por nosotros y está intercediendo por nosotros. Porque Él tuvo todos este tipo de oraciones. Y para que nosotros lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, hermanos. ¿Cuántos realmente en sus noches de oración, en su tiempo de clamor a Dios, interceden por sus hermanos, por sus hermanas? Amén, amén. Qué bueno que hay sinceridad, hermanos, porque el silencio lo dice todo. Pero tenemos que ser hombres y mujeres que gimen. La oración de intercesión, primera de Juan 3:16, con esto termino. Primera de Juan 3:16. ¿Lo tienen?
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estamos dispuestos, hermano? No me contestes, pero te hago esta pregunta. Realmente, ponte la mano en el corazón. ¿Estás dispuesto a poner tu vida por tus hermanos? Tus hermanos, no estoy hablando de todos los hermanos en la carne, en la fe. Estoy hablando de todos los hermanos en la fe, que aún son tus hijos. Tus hijos no son cristianos porque son tus hijos. Tus hijos son cristianos porque han hecho la confesión de salvación. Porque si son tus hijos y no han hecho la confesión de salvación, son tus hijos terrenales, pero no son tus hermanos espirituales. Que cuando tú partas de esta vida y ellos no reciben a Jesucristo, triste y lamentablemente no vas a tener a tus hijos en la presencia de Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a dar tu vida, a poner tu vida por causa de tus hermanos? Como Jesucristo dice aquí en la Biblia, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esta es la oración de intercesor, la oración que cubre, la oración que protege. Cuando tú veas a un hermano que está en peligro, ¿estás dispuesto a decir, a él no le vas a hacer daño? Así como las mujeres dicen, primero pasa sobre mi cadáver muerto que antes que tocar a mí. ¿Acaso las mujeres no dan su vida, las mamás no dan su vida por sus hijos? A mi hijo no lo toques. Tú y yo debemos de pelear de esa manera, de esa intensidad, de ese valor en nuestra vida por nuestros hermanos. Nuestros hermanos en la fe son más importantes que nuestros hermanos en la carne. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero tus hermanos en la carne, si no reciben a Jesucristo, 70, 80 máximo los vas a tener en esta tierra. Pero tus hermanos en la fe, vamos a estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Tiene un valor más grande la familia en la fe. Por eso nuestros hermanos carnales dicen, prefieres a tus hermanos aleluyas que a mí. Ellos tienen más valor. Porque Cristo vive en ellos. Porque Cristo vive en mí. Y lo que nos une es Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que dar nuestra vida. En la oración que hacemos a favor de otros, tomamos su lugar. Cuando están pasando por alguna aflicción o tribulación, nos ponemos a la brecha. En la oración por amor a otros, con dolor o con autoridad. En esto conocemos el amor poniendo nuestras vidas por los demás hermanos, por los que están en necesidad. Gracias a Dios que tú estás bien, pues busquemos a los que no están bien. Estás caminando fuerte en el Señor, busquemos a los débiles, vamos por ellos, levantémoslos, traigámoslos a la presencia de Dios. Vayamos por nuestros hermanos. ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Por qué no se hacen presente a Dios? ¿Por qué no buscamos juntos la gloria de Dios, hermanos? No seamos egoístas, no nos gocemos solamente nosotros. Traigamos a los que no se gozan. Es que no les gusta, empujémonos a entrar al reino de Dios. Traigámonos. Y el Señor va a bendecir nuestras vidas. Porque hay una palabra que dice que si tú haces volver a uno de estos pequeñitos, los haces traer de nuevo al redil, aquellos que se han desviado, vas a ganar un grande galardón. Vas a tener galardón en la presencia de Dios. Si haces volver a uno de los que se han desviado del propósito de Dios. Amén. Doy gracias a Dios en esta noche, hermanos, por estos tipos de oraciones, y cerramos con la intercesión. Amén. Lo que hicimos hoy, interceder por los que están enfermos, interceder por los que no tienen trabajo,
interceder por las familias disfuncionales, interceder porque no hay para la vivienda, para el pago, interceder por todos los que están necesitados. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga sus corazones. Damos gracias a Dios en esta noche. Ponte de pie, hermano. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu bendición, por tenernos aquí en este lugar, Señor, buscando tu rostro, tu presencia. Señor, estamos necesitados cada día de ti, Señor. Queremos, Señor, que tu favor sea para con nosotros, Señor. Ayúdanos en nuestras tribulaciones, ayúdanos en nuestras necesidades, Señor. Tú seas, Señor, el centro, el propósito de nuestro caminar, y yo sé, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Viene una lluvia de bendición, Señor. Yo quiero, Padre, así como la lluvia postrera, Señor, tu lluvia primera, Señor, yo la quiero en esta noche, Señor, que estas dos lluvias, la tardía y la primera, Señor, lleguen juntas, Padre, para que sea una lluvia de bendición sobrenatural sobre este lugar, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por nuestros hermanos, Señor. Oro, Señor, e intercedo, Padre, por todos los que no están aquí en esta noche, Señor. Nos hacen falta, Señor. Tu iglesia, Señor, se ha detenido, Padre, porque necesitamos a nuestros hermanos, Señor. Alcánzalos, Señor Jesús, en tu misericordia, y que nosotros podamos ir por ellos, Señor, a traerlos, Señor, a tu presencia. Yo sé, Padre, que cada uno de mis hermanos vamos a tomar nuestra responsabilidad, Señor, de ir por nuestros hermanos que nos hacen falta, Señor, para que tu iglesia siga avanzando y este lugar, Señor, se llene de la vida de mis hermanos y de tu gloria y de tu presencia y de tu unción, Señor. Muchas gracias, amado Dios, por esta noche, Señor. Amén. Amén. Vamos a